y arrancamos. Dale, dale. Oramos. Glorioso Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti, agradecidos por este hermoso día que nos has regalado y comprendiendo que tu misericordia se ha extendido sobre nosotros. Gracias por la salvación tan grande que hemos dado en Cristo Jesús. Y gracias por este hermoso momento donde un grupo de tus hijos toman este tiempo para aprender más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas la conexión, que bendigas a Mario en el momento de enseñarnos, que sea no solo para una información, sino para que nosotros también podamos aplicarlo a nuestra vida. Bendícenos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te agradecemos y te bendecimos. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar comienzo entonces ahora a la clase de hoy que vamos a tener. Vamos a hacer una especie de bypass o por así decirlo, de paréntesis para ver lo que estábamos estudiando, y vamos a ver hoy un poquito algo que es necesario para la comprensión de lo que vamos a hacer de hoy en adelante, ¿no? Habíamos visto algunas situaciones muy particulares del análisis del texto bíblico en su momento, y estuvimos estudiando un poco una introducción. Después estuvimos viendo todo aquello que tiene que ver con el análisis del texto propiamente dicho. Después estuvimos viendo primero la diferencia entre hermenéutica, exégesis y una serie de cosas que están ahí alrededor de toda esa construcción. Así que bueno, ya que todo pone la cámara, le voy a poner yo también. Entonces, listo, así estamos todos bien, nos estamos mirando. Entonces, a la hora de poder analizar o de poder observar un poco el texto bíblico, por así decirlo, necesitamos tener una comprensión clara de qué es la Biblia, cómo está constituida y principalmente cuál es el sentido del libro que estamos teniendo. Hoy tenemos un problema complicado a la hora de abordar el texto bíblico, y es el hecho de querer en cierto modo reducir o de querer adaptar, por así decirlo, el texto bíblico a la comprensión de los individuos o de quienes nos escuchan. Esto, aparte de ser algo extremadamente criticable, también es muy crítico, por así decirlo, también es muy, muy pernicioso. Porque cuando yo digo que tengo que recurrir a una versión comprensible, entre comillas, para que el individuo pueda comprender, más allá de la redundancia de palabra, el texto que yo estoy enseñando es de parte mía como enseñador o como maestro una, una actitud de subestimar al oyente propiamente dicho. ¿Por qué? Porque en realidad yo tengo que adaptar el texto bíblico para que el oyente pueda comprender, porque principalmente las palabras a veces son difíciles de comprender. Bueno, la funcionalidad o la función del maestro a la hora de enseñar el texto bíblico hace de que uno tenga que tomar una responsabilidad sumamente importante, que es la labor de exégesis. En definitiva, cuando uno quiere cambiar o adaptar el texto a la comprensión del individuo, del oyente, lo que hace es suprimir una serie de cuestiones que hay alrededor en la relación de maestro y alumno en ese momento. Entonces, nos encontramos en el problema de que muchos predicadores hoy están enseñando con la versión internacional o con versiones de la Biblia que son adaptables para el individuo, ¿no? Y esto es peligroso, y esto es muy peligroso porque detrás del texto bíblico, detrás de la Biblia en sí, hay una serie de situaciones muy particulares. Yo quiero que me esperen un minuto, que voy a buscar algunas cosas. Quédense ahí, no se vayan. Yo voy a buscar algunas cosas para mostrársela y que después ustedes la puedan ver. Por favor, espérenme. ¿Puede ser? Dale. Juanchi. Jorge.
¿Todo bien, Jorge? Hola, ¿cómo estás? Bien. Con ganas de hablar y nadie le responde, che. Excelente. Hola, Jorge. Hola, Hola, Tito. Lucy. ¿Te escucha bien? ¿Te escucha bien? Perfecto. ¿Cómo mate? Ahí se escucha medio borroso, medio raro. ¿Cómo mate, Luis? Ahí está el perro, parece. Pero ¿entiende algo? ¿Qué es ese ruido? Que alguien está en el submarino. Bueno, presten mucha atención porque tengo mucho material sobre la mesa para mostrarles. Así que vamos a ir de manera muy particular viendo algunas cosas por las cuales yo quiero saber si todos me ven bien. Si todos me ven bien, sería ideal que podamos... Bien, perfecto. Yo porque les voy a mostrar. Bueno, primero y principal, voy a mostrar por las cuestiones más antiguas. Tengo aquí esta Biblia que tengo acá. No sé si la alcanzan a ver bien. ¿Si la ven? ¿La ven ahí o no? No, ¿Sí? no se ve. No. ¿Ahí? Sí, ahí Bueno, sí. esta es una versión, si ustedes la pueden ver aquí, yo se las voy a mostrar. Es la versión 1909. Esta es la versión 1909, una versión muy antigua. Y dice en la contratapa, por ejemplo, dice antigua versión de Casero de Reina 1559, revisada por Cipriano de Valera en el 1602 y cotejada posteriormente por diversas traducciones con el texto hebreo, con los textos hebreos y griegos. Bien, y esta Biblia es lo que podríamos llamar de un castellano muy antiguo. Obviamente gran parte de las palabras que usa aquí en nuestro cotidiano hablar no están, no están registradas en esta versión bíblica. Entonces, prácticamente es una versión que ya muy pocas iglesias usan. Normalmente son usadas por los maestros para cotejar las diferencias idiomáticas que tiene que ver con el castellano antiguo y lo que nosotros tenemos o lo que conocemos hoy como las diferencias de carácter semiótico a través del desarrollo del castellano. Esta Biblia es una Biblia muy antigua, así que prácticamente casi ni usada hoy en la actualidad. Luego después tengo aquí otra Biblia, si ustedes la pueden ver un poquito mejor aquí, ¿la alcanzan a ver o no? A ver, apenas se ve. ¿La ven? No. Bueno, esperen un cachito que me voy a acercar un poquito. Parece. Ahí, me acerco un poquito más a la cámara. No. Bueno, esperen un cachito, No. esperen, vamos a hacer una cosa más sensata. Esperen un cachito. Vamos a corregir un poquito esto. A ver ahí está, ahora sí. Seguramente ahora la van a poder ver bien. ¿La ven ahí? Sí, ahora sí. Bueno, esta se llama Biblia textual. Se llama Biblia textual. Esta Biblia textual es una Biblia que tiene una cantidad de contenido, es el mismo. En la contratapa nos dice algo muy interesante para entender. Tiene todo un desarrollo, un documento escrito por el mismo traductor o el corrector. Y es la Sociedad Bíblica Iberoamericana y está encargada principalmente de registrar, esta Biblia tiene la capacidad de registrar todos los puntos críticos del texto griego, es decir, por qué se usó tal palabra, por qué se incorporó tal palabra, por qué se omitió tal texto griego, ahora después les voy a explicar por qué. Entonces esta Biblia textual, es una Biblia que yo recomiendo que todo predicador pueda tener. No es una Biblia para el púlpito, ni es una Biblia para la cual vos le puedas regalar a un recién convertido, debido a que tiene una cantidad de notas al pie muy complejas, muy técnicas. Yo cuando compré esto, existía solamente el Nuevo Testamento, hoy está toda la Biblia ya completa y muy recomendable para aquellos que usan el griego, pero también para aquellos que encuentran diferentes situaciones
que necesitan, digamos así, poder cotejar si realmente el texto griego que tenemos en nuestras manos está bien o no está bien, y lo que hace es abrir un poco más la idea en cuanto a algunas palabras. Bueno, esta costumbre de tener correcciones del griego también están en los interlineales, no con la abundancia ni con la asiduidad que tiene este texto, la Biblia textual. La Biblia textual es la Biblia que más información tiene en cuanto a las diferencias textuales del griego. Esto es para que lo sepan, para que lo vean y puedan entender. Entonces hemos hablado de la 1909. No tengo en mis manos la versión de las Américas, me la robaron, pero la versión de las Américas es una versión tomada del texto crítico y muy bien corregida. Ahora después les voy a explicar un poquito la historia de la versión de las Américas para que podamos tomarla en claro, porque prácticamente casi es la única Biblia que tomamos como referencia para poder usarla en algunos momentos. Bien, tengo aquí otro elemento que se llama una clave lingüística del Nuevo Testamento. Esta clave lingüística es el trabajo de un alemán que se preparó para hacer su propia versión, tomada de algunas versiones alemanas muy profundas, de las cuales entre ellas estaba la versión que había usado Lutero en su momento, y la que Lutero había corregido y había traducido al alemán. Y lamentablemente este hombre se murió y no pudo seguir el trabajo, y quedó este trabajo impresionante, que es una herramienta muy particular y muy fundamental para el trabajo de la traducción del Nuevo Testamento. Es decir, la idea es, sí, estamos, agrégalo por favor, Eric, porque yo no puedo parar la clase para agregar a uno. Entonces, la idea es que este texto esta clave lingüística es muy importante tenerla. Lamentablemente, digo lamentablemente porque está al alcance de todos, hoy en la actualidad ya ha sido editada. Digo lamentablemente porque es una herramienta que para usarla hay que saber griego. Entonces, el problema está en que si no sabes nada de griego es inútil que gastes dinero en esto, porque no la vas. Es como si agarrás y te compras un libro de clave Morse, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es el problema, pero realmente es un material muy interesante. Yo cuando expuse toda 1 Corintios 7, versículo por versículo, usé este material y realmente es un material muy importante. Se llama Clave Lingüística del Nuevo Testamento Griego. Bueno, después tenemos este armatoste que tenemos acá, no sé si lo alcanzan a ver, se llama Texto al texto griego del Nuevo Testamento de Robertson. No sé si lo ven, que es un librote enorme, grande. Esto es un librote, pero fíjense que yo les voy a leer en la contratapa algo muy importante que hay aquí, para que ya puedan ir un poco abriendo el panorama. A ver si lo encuentro por acá, no lo voy a encontrar. Pero en la contratapa, este material es una explicación de dónde está tomado el texto original de este libro, y está tomado del Nuevo Testamento de Wester y Hort, el cual también está tomado el Nuevo Testamento de Wester y Hort del propio Strong. En su momento, en nuestro tiempo de Instituto Bíblico, allá por el año 89, 90 y 91, esto venía en 5 tomos, que era imposible poder tenerlo, poder comprarlo, y ahora viene los 6 tomos en uno y es bastante complicado tenerlo en la biblioteca. Así que imagínense que esto es un buen material, pero también amerita que uno tenga que ser muy cuidadoso a la hora de observar este contenido. Bien, hasta aquí en cierto modo vamos bien, nos vamos metiendo en el panorama, y si hay alguna pregunta me paran y me dicen, porque la idea es que podamos interactuar. Yo les voy a mostrar. Sí, te escucho. El Robertson tiene la versión de Wester y Hort, o sea, Sí, exactamente. toma de la... Del texto crítico. Del texto crítico. Exactamente, el texto crítico. Exactamente. Por eso por ahí hay algunas diferencias también con ¿cómo que se llama? Algunas traducciones. ¿Con qué, perdón? Con algunas traducciones. Sí, por ahí con la 19, o sea, me pasó comparando con la 1960 y con la versión de las Américas. Y tengo otra versión que se llama la versión moderna de Pratt,
que es de 1929, creo que era, una versión muy antigua. Como es que también había ciertas diferencias, digamos, con lo Claro, que Strong traía. claro. Robertson. Ahora vamos a estar observando un poquito cómo esas diferencias a veces, cómo las tratamos a la hora de observar el texto bíblico. ¿Por qué explico esto? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un análisis del texto y cuando hacemos predicación expositiva y vamos al texto griego, nos vamos a encontrar con una cantidad de situaciones muy particulares a la hora de abordar. Por eso uno recurre a los comentarios, porque se quiere evitar este trabajo. Entonces, como uno se quiere evitar este trabajo, uno se va a los comentarios. Y en los comentarios, algunos tomaron de algún tipo de texto crítico, otros del texto recibido, y ahí comienza el gran problema. De repente estoy diciendo algo que otro dijo, de su interpretación, y yo no estoy haciendo una exégesis. Eso no quiere decir que uno no tiene que ver comentarios, sino que uno tiene que ser muy meticuloso a la hora de observar qué comentario utiliza. Entonces, yo siempre digo algo muy despectivo. Para mí el comentario es para vagos. Esto es muy despectivo, pero el vago usa comentarios bíblicos porque no hace el trabajo exegético. Porque el comentario bíblico te evita el trabajo exegético, el trabajo hermenéutico. Entonces, a la hora de abordar una exégesis, uno tiene que trabajar mucho en el texto. Bien, pero eso lo vamos a ver después. Tengo aquí el Nuevo Testamento corregido de la versión 1909. Es decir, yo la primera versión que le mostré es la versión 1909, con un castellano muy antiguo. Entonces, y aquí tengo el Nuevo Testamento corregido de la versión 1909. Es decir, este es el Nuevo Testamento corregido, terminado, de la corrección de esta versión. Es como si yo agarro, por ejemplo, voy a hacer algo práctico para que ustedes puedan. Yo tengo acá, todo esto que tengo acá es el Nuevo Testamento, de la 1909. ¿Ven? Bueno, este Nuevo Testamento es el Nuevo Testamento corregido de esta versión. Un grupo de hermanos decidieron corregir el castellano de esta versión, y aquí tenemos el texto corregido de la versión 1909. Yo me acuerdo en una reunión que estuve con la Sociedad Bíblica Trinitaria, después que leí el Nuevo Testamento corregido, le dije, en definitiva, hicieron de nuevo una versión 1960, porque es exactamente igual que la versión 1960. Pero en definitiva, lo que uno puede entender es la seriedad con la cual estos hermanos han encarado el trabajo y han hecho un muy buen trabajo, tal es así que ahora están corrigiendo el Antiguo Testamento. Creo que van, si mal no recuerdo, deben estar yendo por Josué o Jueces, me parece. Creo que van por ahí. Pero es un trabajo muy arduo. El comité revisor está haciendo muy buen trabajo. Yo tengo un amigo que está dentro del comité revisor y me cuenta casi cada 15 días, cada un mes cómo van, y realmente es un trabajo muy, muy, muy denso. Así que aquí, esta es la versión 1990. Y lo que tengo aquí tengo el Nuevo Testamento en el texto griego, el Nuevo Testamento, el texto griego, el texto recibido, este que está aquí, yo se los voy a mostrar para que ustedes puedan ver. No sé si lo alcanzan a ver. Sí. ¿Mm? Este es el Nuevo Testamento griego, este es el texto griego que yo estoy utilizando en estos momentos. Es el texto recibido, o como ustedes lo pueden llegar a conocer, se llama el Textus Receptus, texto mayoritario o texto tradicional, que es lo que después vamos a estar mirando. Y lo que tengo aquí es la Biblia. Si ustedes, este es un Nuevo Testamento, el texto griego, el texto recibido. Por un lado, lo tengo en hebreo, que es el Antiguo Testamento en hebreo, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Lo ven allí? Sí, se ve. Sí. Bueno, y doy vuelta a la página. Si doy vuelta a la página, bueno, como los judíos está todo complicado, tengo aquí el Nuevo Testamento griego. Yo tengo acá la Biblia en hebreo y en griego del texto recibido. Obviamente yo de hebreo no sé absolutamente nada. Es como, para mí es chino básico, yo no entiendo nada de hebreo, así que no voy a hacer hablar de nada porque no sé nada.
pero sí sé de griego, y esto es lo que quiero avisarle, que esto es un regalo que me hizo la Sociedad Bíblica Trinitaria. Hace muchos años me regalaron estas dos, el texto recibido y esta Biblia. Bien, así que digo todo esto para lo que vamos a ver después. Se los voy a mostrar porque quiero introducir en un tema que es la diferencia que estamos utilizando entre texto crítico y texto recibido, texto tradicional o texto mayoritario, que es lo que quiero que ustedes lo entiendan bien a la hora de poder entender o hacer una exégesis de la Escritura. Primero, yo te recomiendo, y esto lo digo a todos porque he tomado un compromiso con esto, si vos vas a una iglesia donde usan la versión internacional, yo te digo, levantate y andate de esa iglesia. Esto es así porque, es más, algunas personas, algunos predicadores que se la dan de famosos hoy en la actualidad y que son modernistas y liberales usan esta versión. Vamos a meternos en un mundo muy particular. Cuando en el tiempo de la Reforma, una de las cosas que la Biblia tomó protagonismo en las discusiones de los hombres, porque esto también es importante entenderlo en el tema de la Reforma, fue precisamente esto, la discusión de qué papel iba a cumplir la Biblia dentro del ámbito de las iglesias. Bien, una vez que se estableció la centralidad de las Escrituras en la vida de la iglesia, lo que surge es lo siguiente: ¿qué Biblia vamos a usar? Bueno, obviamente la comunidad alemana, la comunidad francesa, la comunidad inglesa, no tenía problemas con respecto a qué Biblia iban a usar, porque cada uno había tenido su propia Biblia, por así decirlo, en la traducción. Hoy la que nosotros conocemos, por ejemplo, la Biblia King James en inglés, que obviamente en el tiempo de la Reforma no tenían la Biblia King James, lo que tenían se le llamaba la famosa Biblia anglosajona, una Biblia con un idioma, con un inglés muy antiguo. La Biblia alemana y la Biblia francesa no había ningún tipo de problema. El problema estaba en la Biblia española o la Biblia en habla hispana, donde se leía la Vulgata latina, que era la Biblia más común, la Biblia de aquel tiempo. Pero había una serie de situaciones muy complejas, idiomáticamente hablando, allí en España. En España había una diversidad idiomática muy compleja, muy difícil de poder plasmar debido a la cuestión políglota que había en aquel momento. En España había una cultura políglota, es decir, donde había hebreo, griego, latín, turco, todo ese tipo de cosas. Entonces había una cuestión políglota muy, muy compleja. Entonces, que esto es lo más, digamos así, loable de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que tomaron el trabajo de poder construir una Biblia tomada de una diversidad idiomática y poder construir una Biblia latina, castellana, muy centrada en los textos de aquellos momentos. Bien, entonces el texto por autonomacia o el texto muy importante de aquellos tiempos era el texto que había organizado de manera muy detallada y que lo había corregido y que lo había arreglado, era el texto de Erasmo de Rotterdam, que era el texto receptus o texto recibido, texto mayoritario o el texto tradicional que se le llamaba en aquel momento. Este texto mayoritario era un texto que había tenido muy pocas revisiones porque había permanecido inalterable a través del tiempo. Entonces, como este texto había permanecido inalterable a través del tiempo, no necesitaba, digamos así, cotejar algunos problemas del texto. En realidad lo que hizo Erasmo de Rotterdam fue prácticamente corregirlo físicamente más que idiomáticamente o más que semióticamente, por así decirlo. Entonces recuerden que en la época de Erasmo ya se había inventado la imprenta en el año 1447, si mal no recuerdo. Ya la imprenta había sido inventada, ya estaba la disciplina de copiar y de poder desarrollar la copia de los libros. Entonces se contaba con ese trabajo y lo que hace Erasmo de Rotterdam es prácticamente oficializar el texto recibido, el texto tradicional, como el texto oficial de la Iglesia, a lo cual
casi a Erasmo le trae la excomulgación de la Iglesia Católica. Él lo esconde al texto y prácticamente después es tomado por otros hermanos en la Reforma y es así que después se dispara y se desarrolla por diferentes lugares. A través de la historia, el texto recibido fue transmitido de iglesia en iglesia, fue transmitido de cultura en cultura, tal es así que después pasa en todo el movimiento de habla hispana, se desarrolla muy particular. El texto crítico, el texto recibido recibe también la información en diferentes idiomas. Entonces el texto recibido originalmente es un texto griego puro, inalterable, tradicional, mayoritario. ¿Por qué se le llama texto mayoritario? Porque la mayoría de las congregaciones de aquellos tiempos usaban solamente el texto recibido. ¿Por qué se le llama texto recibido? Porque es un texto que ha sido recibido tradicionalmente a través de diferentes iglesias. ¿Y por qué se le llama texto mayoritario? Porque todas las iglesias lo usaban. ¿Y por qué se le llama texto tradicional? Porque tradicionalmente la iglesia no usaba otra versión más que esa, porque sabía que los textos que se encontraban en los códices o los textos que se encontraban en diferentes lugares, esos carecían de originalidad. En aquel tiempo, principalmente entre el año 400 y en el año 1100, 1200, había mucho plagio en cuanto al texto. Tal es así, por ejemplo, fíjense, si ustedes deben conocer el Evangelio de Judas, lo han sentido nombrar alguna vez. El Evangelio de Judas es un libro tradicionalmente correcto en cuanto a la data de la historia. Es decir, este libro data del año 400 después de Cristo. Sí, data de ese tiempo. Ahora, ¿es falso? Por supuestamente que es un libro falso. Claro que sí, pero es un libro que originalmente fue encontrado y data del tiempo. Es un libro escrito con una intencionalidad de corromper la doctrina. Recuerden que en la época del apóstol Pablo dice, hermano, no os conturbéis ni por carta como si fuera nuestra, dice Pablo. ¿Por qué? Porque en aquel momento cada uno tenía la costumbre de escribir una carta y ponerle un nombre falso abajo. Entonces, el texto tradicional no ha sufrido alteraciones, no ha sido corrompido, porque sostenemos algunas cosas que son muy importantes saberlas. Nosotros creemos que Dios inspiró su palabra, que Él la reveló, que Él la inspiró, pero también creemos, después que el canon se cerró, después que se terminó, que Dios confirmó el canon bíblico, de allí en adelante creemos que Dios se encargó de preservar su palabra. Y Él ha preservado su palabra. Y una de las cosas que nosotros creemos es que este texto que tenemos aquí, el texto recibido, es la evidencia física de que Dios ha reservado su palabra a través del tiempo. Entonces, por esa razón, no es un simple fanatismo lo que nosotros estamos incurriendo aquí. No estamos diciendo esto es lo mejor. Estamos diciendo esto es lo que Dios ha preservado. Que de la misma manera, desde este libro, del texto recibido, surge este texto que es la versión 1960. Ahora voy a explicar algunas cosas muy importantes. Hasta aquí, vamos bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Mario, Sí, te escucho. Erasmo era el que llevó al movimiento católico, ¿cómo me dijiste la versión anglosajona? No. ¿Cómo? No sé qué pregunta me querés hacer. Sobre esta versión que vos dijiste que era que tanto Inglaterra, Francia no tuvieron problema No, con qué tipo de Biblia iban a enseñar, ¿ves? claro. ¿Esa qué versión es? No, ellos todo en su tiempo tomaron del texto recibido el texto tradicional, la mayoría, que es el texto recibido. Lo que pasa que imagínate que en aquel momento, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, en España, quien determinaba la traducción
de la Biblia y quien permitía y quien ponía la plata para que ese trabajo se hiciera era principalmente el rey de turno. El rey de turno era el que daba el aval para que eso se pudiera traducir. Ahora, imagínate cuando se hace la reforma protestante y el rey de turno, ya sea de Francia, de Alemania, de Inglaterra o de Italia incluso, respondía al papa de turno. Entonces imagínate que cuando la reforma rompe esta unidad europea que había en aquel momento, al romperse eso, cada nación tiene su propia escritura, tiene su propia Biblia. Y todas contaban con el texto recibido de aquel tiempo, que obviamente el texto recibido era el que procedía casi dentro de la fila católica de aquel momento. Lo que tenemos que entender muy en claro es lo siguiente, como dijimos al principio, que no hay que equivocarse con respecto a la catolicidad de aquellos tiempos. La catolicidad de aquellos tiempos no es la misma que tenemos hoy. Ahora, eso significa de que dentro de la Iglesia Católica había una controversia de parte de las universidades escolásticas y las iglesias propiamente dicho y el papado. Tal es así que ustedes no se olviden nunca que llegó a haber dos papas, uno en Francia y otro en Italia. Entonces, estas traducciones tenían ese problema de que el rey de turno determinaba qué había que traducir. Ahora, el problema en España era digamos así, la famosa controversia políglota, la dificultad que había de varios idiomas conviviendo en un mismo centro cultural. Si ustedes van a Marruecos, van a encontrar, por ejemplo, de que allí en Marruecos conviven tres religiones importantes históricamente hablando, que son las siguientes, que son ¿quién? Los católicos, los cristianos, los árabes y los hebreos. Y sumarle después la cantidad de situaciones idiomáticas que ven en aquel momento. Entonces no era tan fácil traducir la Biblia al castellano en aquel momento. Esta Biblia fue hecha casi en la clandestinidad, en medio de la persecución. No fue un trabajo tan simple, fue escrita o fue traducida en lugares muy magros, casi pasando todas las necesidades posibles que un traductor puede pasar en aquel tiempo. Así que no es tan simple. A mí me molesta rotundamente, sinceramente me genera una molestia cuando alguien se para en un púlpito y dice esto está mal traducido, sin tener el conocimiento de estas cosas, sin saber griego, lo cual me parece un acto de insolencia grandísima frente a esta situación. Es decir, es la manifestación clara de la ignorancia cuando alguien dice esto está mal traducido y no sabe griego, porque lo leyó en un comentario. Entonces es importante tener en claro esto, de que el respeto a los traductores, en primer lugar, y por otro lugar, consideración de que hubo gente que pagó un precio muy alto por tener la Biblia que tenemos hoy. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, si no continúo. Mario, Erasmo, cuando él oficializa el texto recibido, ¿él lo hace digamos, al habla hispana o lo hace en España? No. A ver, buena pregunta, muy buena pregunta. Erasmo de Róterdam no traduce ninguna Biblia al castellano, ni al inglés, ni al nada. Erasmo de Róterdam lo que hace es cotejar y corregir. ¿En qué sentido corregirlo? En el hecho de poder revisar los diferentes textos recibidos que había en aquel momento y cotejar si estaban todos en el mismo lineamiento. Es decir, él se encargó de que todo eso que está allí realmente no hubiera sufrido ninguna alteración. Es un trabajo al revés. Pónganse a pensar en esto. ¿Qué es lo que hacen los otros textos críticos? El texto crítico, ¿qué hace? Revisa acá, revisa allá, revisa acá, revisa esto, revisa aquello, revisa lo otro. Y en base a eso trae hacia adentro. Lo que hace Erasmo de Róterdam... Perdón, ¿se cortó? No, se escucha. Lo que hace Erasmo de Róterdam es cotejar del texto recibido hacia afuera. Y los demás cotejan de afuera hacia adentro.
Es decir, los demás dicen, hay diversidad afuera, vamos a corregir el centro. Erasmo de Rotterdam dice, no, tenemos el centro corregido y inalterable, vamos a ir hacia afuera. Entonces, todo lo que él ve alrededor del texto recibido, el texto mayoritario de aquel tiempo, lo corrige en base al texto que él tenía en cierto modo. No sé si más o menos fue clara la cosa. Pero él no, su trabajo fue más que nada dentro del texto griego. Él no traduce la Biblia al castellano para nada. ¿Pero él lo oficializa en España entonces? No sé ¿O a si, nivel no, mundial a nomás? nivel general, a nivel general. En Ah, España no tiene nada que ver, no. Tal es listo. así que, bueno, Erasmo de Rotterdam fue un gran humanista. Él no se fue de la Iglesia Católica. Él estaba muy de acuerdo con la reforma de Lutero, pero él no se va de la Iglesia Católica. Él se queda allí y fue realmente un gran humanista, un gran hombre dentro de un denunciante interno. No te puedo decir, pero terminó muy mal, pero gracias a Erasmo de Rotterdam tenemos digamos así, una de las últimas purificaciones del texto recibido. ¿Eh? Bien, vamos a avanzar un poquito más. Entonces vamos a ver entonces diferencia entre texto recibido y texto crítico. El texto recibido es el que vimos recién, el texto recepto, o sea, el texto tradicional, el texto mayoritario, al que nosotros realmente conocemos como el texto recibido. A través de la historia y digamos así, de donde datamos muy atrás y nos paramos principalmente allí en la época del 900, 800, inicio de la época o de la era escolástica, allí se comienzan a ver algunos textos muy importantes. Primero, tenemos que entender lo siguiente. Sí, después lo vamos a estudiar un poquito mejor. La Septuaginta fue el texto hebreo traducido al griego de aquel tiempo, un texto latino. Cuidado, un texto latino, no un texto oriental, lo cual nos hace ver una situación muy importante. Después vamos a explicar un poquito la historia y todo esto. Yo tengo una clase preparada que se llama crítica textual, que no es tan agradable para aquellos que no les gustan las letras, pero para aquellos que nos gusta es como comerse un asado. Para otra es una clase muy pesada, pero bueno, hoy no se puede comer mucho asado porque nos gobiernan los peronistas, pero eso es un comentario aparte, bueno, no importa. Pero hay una cosa. Claro, claro. Entonces, lo importante es entender de que es necesario cada pastor, cada líder, cada hermano que está dedicado al trabajo exegético, es necesario entender la crítica textual, porque esto no se discute hoy en las iglesias prácticamente. Entonces necesitamos tener en claro eso. Después, en otro momento, si se portan bien y se quieren aburrir, les invito a tener la clase de crítica textual, donde yo tengo todo el material, donde podamos verlo y analizarlo, pero es denso. Les aclaro que es un tema denso porque nos va a ayudar un poquito a tener una mirada mucho más amplia. Entonces el texto crítico es un texto que tiene muchos problemas porque es un rejunte. La mayoría de los libros del texto crítico son dos. Son los textos críticos de Wester y Hort y Nextlé y Adam. Estos dos, permítanme que voy a ver si puedo compartir la pantalla. Vamos a ver. Acá está. Bien. Avísenme si pueden ver lo que yo les voy a mostrar ahora. A ver. Acá está. Perfecto. Avísenme lo que pueden ver. Yo voy ahora a ver. Sí, sí. ¿Lo ven ahí o no? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Me gustaría ver de qué forma lo puedo ver en forma completa. A ver. No. Bien abajo tenés el iconito de pantalla completa al lado. Ahí está. Gracias, Eric.
Sos como un tío para mí. Ahí está. No, tampoco. Ah, no. A ver. Ahí está. Abandono el Westerhorn. Bueno, ahí tienen el texto Wester y Hort. Dice Wester y Hort en el año 1825-1903. En Frenton, Juan Anthony Hort eran dos ministros anglicanos encargados de hacer una revisión del texto bíblico. Fueron quienes por primera vez abandonaron el texto Receptus, compilando un texto propio basado sobre los textos críticos alejandrinos, el Códice Sinaítico y Vaticano. La actitud de estos hombres hacia el texto bíblico fue la de considerarlo como un libro más sujeto a error humano. Ya ahí tenés un problema muy particular a la hora de abordar la mirada hacia el texto bíblico del texto anglicano. ¿Me están entendiendo o no? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Sí. sí, sí. Bueno, yo quiero que ustedes miren esta idea, esta frase, que para ellos la Biblia, para el movimiento anglicano, para ellos, era un libro más sujeto a error humano. La pregunta mía de millones es la siguiente. ¿Qué es lo que estos hombres están evitando aquí, deliberadamente? A ver, ¿alguien se me puede decir? ¿Qué están omitiendo esta gente o qué no están considerando? Que la palabra es de Dios. Perfecto, sí, pero ¿qué más? La autoridad. Está bien, sí, perfecto, pero ¿qué más? Hay algo que es evidente. La inspiración. Pero claro, hombre, la inspiración de las Claro, escrituras. La inspiración de las escrituras. La inspiración de las escrituras. Ellos toman esta traducción como un ataque directo a la inspiración de las escrituras. Yo después les voy a mostrar dónde decanta esto. ¿De dónde decanta esto? Hort enseñó sin bases históricas, solo en base a su suposición, que en el siglo IV, periodo de la recesión luciana, se elaboró un texto bíblico para hacerlo lógico, y dando lugar al texto recibido, lo consideraban un texto artificial. O sea, para ellos el texto recibido era un texto netamente artificial. Y lo que hacían era traducir el texto en base a las condiciones políticas de aquellos tiempos. Fíjense, por ejemplo, versiones basadas en el texto crítico. Nueva versión internacional. Dios habla hoy, Biblia en la Biblia en lenguaje sencillo. Biblia textual Reina Valera actualizada, que es la que yo le mostré hoy, la Reina Valera actualizada. La Biblia de las Américas, Biblia para todos. Y la palabra, traducción viviente. ¿Cuál era su filosofía? Las escrituras eran dados a agregar, la lectura más corta es la mejor y se acepta la lectura armónica. Es decir, podemos leer cualquier cosa. A ver, alguien me mandó una imagen. No sé quién es. Bien. Entonces, vamos ahora. Antes, hasta ahí ahora. Hola. Sí, Mario, estaba escuchando, Mario. ¿cómo es que Bueno, se llama vamos ahora a la segunda parte del texto crítico, que es el texto. ¿Qué pasó, Eric? No, te iba a preguntar si la traducción que hace la Cueva, él hace desde el texto crítico o del texto recibido, el interlineal. La Cueva junto con Vidal, ellos toman su propio texto y lo corrigen donde tienen variantes textuales. O lo que ellos hacen es una crítica textual. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de crítica textual? Sí. Bueno, entonces ellos realmente no dicen de dónde lo sacan, pero sí dicen que ellos hicieron una crítica textual. Y cuando uno hace comparaciones, yo he hecho comparaciones en el texto recibido con el texto, de la Cueva y no hay ningún problema. O sea, en ese sentido no hay ningún drama. No sé si estoy siendo claro. Sí, Mario. sí. ¿Sí te escucho?
O sea que tanto la cueva como Vidal, por darle un nombre, ¿no? Hace una crítica sana. Exactamente. Sana y en cierto modo también conservadora de lo que ellos hacen, por supuesto. O Hay sea que una crítica muy sana. la esencia del texto ellos no modifican, sino que No, simplemente le amplían punto de vista. exactamente. El énfasis de ellos no está tanto en la corrección del texto griego, sino en la corrección del texto castellano. Ahí está el variante. O sea, el texto original se mantiene inalterable, aunque ellos hacen su propia crítica textual, pero la modificación está más que nada en el castellano que en el griego propiamente dicho. No sé si fui claro. Sí, sí, ¿se entiende? Sí. Bien. ¿Qué pasó? Se me fue Eric, no lo veo. Acá estoy. Lo que pasa es que saqué la cámara porque estoy con los datos del teléfono. Bueno. Te aviso que no es nada agradable para mí tenerlo a Luis en primera plana. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito de Nestlé y Adams. La primera edición publicada por Norberto Edervard Nestlé en 1998, combinada a las lecciones de las ediciones de Tischendorf en Wester de Hort y de Weinmont, colocando la elección mayoritaria en el texto y las minorías en el aparato crítico en 1901. Nestlé sustituyó a Weinmont con el texto de Bernard Weiss en las ediciones sucesivas. Inició al abordar las lecciones de algunos manuscritos importantes en el aparato. Erwin Nestlé, hijo de Everard, sucedió a su padre tras su muerte y publicó la 13ª edición de 1927. Esta edición introdujo un aparato crítico separado y comenzó a abordar el principio de la elección mayoritaria. Kurt Aland llegó a ser editor asociado de la edición del 21ª de 1952 a petición de Erwin Nestlé y revisó la expansión del aparato crítico añadiendo muchos manuscritos a un trabajo que llevó a la edición de la 25ª en 1963. Aland sometió su trabajo al comité editorial de Green New Testament de la Sociedad Bíblica Unida y este se convirtió en el texto base de su tercera edición en 1975, 4 años antes de que fuera publicada en la edición 26ª de Nestlé y Adams. Es decir, estos hombres fueron principalmente quienes hicieron que el texto crítico tuviera, más que nada Nestlé y Adams, diferentes variantes. Estas variantes son principalmente de origen incierto. Es como si vos de repente querés hacer un texto del Nuevo Testamento, digamos así, original o ordenado, y te recurrís a diferentes lugares de los códices en el Sinaí o en Israel o en diferentes lugares, y vos de allí empezás a tomar un pedacito de aquí, un pedacito de allá. Hay en total 5.500 originales. Los textos originales no existen, pero sí hay copias de los originales. En total son 5.500. Prácticamente no existe un Nuevo Testamento original completo, una copia del Nuevo Testamento original completo. Lo que hay son partes aquí, partes acá, partes allá, y de toda esa construcción se arma todo un Nuevo Testamento. Estoy hablando del texto crítico, cómo está constituido. Entonces, por ejemplo, en toda esa construcción, por ejemplo, imaginémonos, vamos a hacer una cuestión práctica. Imagínate que yo agarro el Nuevo Testamento en Primera de Juan y me voy al capítulo 5 y me encuentro que la copia del año 1110 no tiene los textos de Primera de Juan capítulo 5. Bien, entonces yo voy a hacer una traducción de eso, pero después de repente me voy a otro lugar en el desierto y encuentro en un códice que allí está Primera de Juan capítulo 5
con todo el texto completo, como lo tengo yo en mi Biblia, pero que no tiene los textos tan críticos de allí que habla de la Trinidad. Entonces tengo un problema, tengo una versión muy antigua que tiene el texto y tengo una versión muy moderna que sí tiene el texto. Y ahí tengo un problema que es sometido a lo que se llama dentro de la jerga a una crítica textual. Porque tengo un texto muy antiguo que sí tiene los versículos y un texto muy nuevo que no los tiene. Entonces ahí tengo un problema. Entonces, obviamente, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que encontramos es que hay una intencionalidad en incorporarle a esas variantes textuales una traducción forzada. Y entonces de ahí como resultado de esto surge la dinámica de la traducción formal y la equivalencia dinámica. ¿Qué es la traducción formal y qué es la equivalencia dinámica? La traducción formal es obviamente cuando yo voy a traducir un texto bíblico según las normas exegéticas, las normas hermenéuticas, y a esto se le llama traducción formal. La traducción dinámica es cuando yo trato al texto de manera subjetiva y le incorporo al texto mi propio pensamiento de lo que puede llegar a significar esa palabra griega. Súmale a eso el sentido, el sentido dinámico de la traducción. ¿Qué es el sentido dinámico de la traducción? Es cuando yo voy llevando el texto y según lo que yo creo de lo que el texto está diciendo, en esa faltante textual le agrego lo que yo puedo llegar a entender de lo que quiso decir el autor, lo cual es algo extremadamente nefasto y complicado. Bien, vamos a ver ahora. La Sí, te escucho. dinámica depende del traductor, sería lo que el traductor está Claro, interpretando directamente. claro, claro. Es que ni siquiera hay una interpretación, porque si el texto, es decir, no puede haber una interpretación, tiene que haber una traducción. Cuando vos interpretás un texto, vos no podés hacer una interpretación, sino una traducción. Claro, obviamente, cuando estamos hablando de traducción, cuando estamos hablando de interpretación es otra cosa. Claro. ¿Puedes repetir entonces de la traducción dinámica? Porque no me quedó bien claro. La traducción dinámica es lo que yo creo de lo que el autor quiso decir. Es decir, trato al texto de manera subjetiva y lo que hago es tratar de tratarlo según lo que yo considero de lo que el autor quiso decir. Esa traducción dinámica tiene como contenido también la línea o la situación en cuestiones críticas del texto. Cuando yo tengo una variante, que también esto es re complejo, si ustedes, por ejemplo, bueno, en la clase de crítica textual, ahí hay una tabla donde están las variantes textuales, muy compleja, pero permítanme, lo voy a citar de manera muy particular, para que, déjenme bueno, muy por arriba lo quiero citar, pero no debería tratar este tema, pero se los digo para que veamos qué problemática que es la cosa, a ver si lo encuentro acá. Miren, por ejemplo, cómo se tratan los errores en la Biblia. Está el intercambio de letras, está lo que se llama la homofonía, se llama la dictografía, la fusión. Otra palabra que aparece que es muy rara que se llama la homoiteleutum, que es una omisión, la metatesis. Después tienen, por ejemplo, lo que se llama cambios gramaticales ortográficos, la homonización, cambios teológicos adicionales litúrgicas. Hay toda una serie de cuestiones muy complejas que el texto o que el autor usa a la hora de traducir. Entonces, no es tan simple, no es tan simple. Entonces, en esa traducción, digamos así, la traducción formal me expone a mí a que yo haga una exégesis basada en una hermenéutica correcta, y la traducción dinámica es donde yo traduzco lo que a mí se me ocurre que tiene que decir el texto. No sé si más o menos fue claro, Eric. Sí. Entonces, lo que puede ver es que la dinámica
depende entonces del traductor, porque lo trata subjetivamente al texto. Claro, exactamente. De acuerdo a lo que él cree que el autor original quiso decir. Ujú. Está, listo. Sí, sí, claro. En resumen de lo que es el texto crítico. Es un texto con origen en códices alejandrinos preservado por la Iglesia Católica Romana, que eso después lo vamos a estudiar ahora dentro de un ratito. Por la Iglesia Católica Romana preserva un texto donde tiene una cantidad de problemas y situaciones muy particulares, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y sin hablar de las correcciones que ellos toman basados en el texto apócrifo. Entonces, como hay una traslación de palabras del texto apócrifo hacia el texto original de la Constitución del Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿no? Los códices son discrepantes entre sí, es decir, cada códice discrepan en cuanto a la construcción. Por ejemplo, el capítulo 1 de Juan, el capítulo 16, el capítulo 14, tienen un montón de problemas en el texto crítico. Entonces vos encontrás una traducción en el año 400 del capítulo 14 de Juan, y después la misma la encontrás en el año 1100 y ya está cambiado. Luego después la encontrás en el 1400, tiene más cambios. Quiere decir entonces que el texto crítico siempre ha estado, digamos así, siempre sujeto a cambios. Rompe con la tradición de la Iglesia, que utilizó el texto recibido por 1800 años. No se cree en la preservación de la Escritura. Es decir, el tratamiento del texto crítico es el hecho de que rompe con la tradición del texto recibido. Como yo les mencionaba, el texto tradicional, el texto recibido, el texto mayoritario. El texto crítico rompe todo esto. Basado en la crítica textual, que es una filosofía humana que trata la palabra de Dios como un libro más, que esto después vamos a ver en qué termina. La crítica textual o de la crítica textual decanta lo que conocemos después como la alta crítica, que trata a la Biblia como un libro más. Y el gran impulsor de todo esto fue un hombre llamado Karl Barth. Karl Barth es principalmente aquel hombre que trata, lamentablemente, a la Biblia como un libro no inspirado por Dios. En el texto siempre en evolución, actualmente por la edición 28, por lo que cuestiona indirectamente la autoridad de la Biblia como texto final. Es decir, en definitiva, siempre el texto crítico está sujeto a alteraciones todo el tiempo. No solamente el texto crítico en el sentido y en la construcción original siempre está cambiando, porque siempre van a encontrar textos originales en diferentes monasterios, sino que también la variante textual del castellano siempre está cambiando gracias a la variante del texto crítico que éste tiene a través de la historia. El depósito, y esto lo digo con mucha responsabilidad personal, la Sociedad Bíblica Argentina es una sociedad bíblica corrupta, ecuménica, y que tiene como fundamento, como base de esto, ellos quieren sacar de circulación la versión 1960. El año pasado, no, el anteaño pasado, antes de la pandemia, yo estuve en la Sociedad Bíblica Argentina en Capital Federal y no encontré un lugar específico para la versión 1960. Te digo, vos entras a ese lugar, que creo que está en Rivadavia y Tucumán, si mal no recuerdo. No, está en Rivadavia, pero en una esquina de Rivadavia está, creo que está a 4 o 5 cuadras de 11. Y allí ellos no quieren la versión de 1960 de Cipriano de Varela y Casio de Reina. Ellos impulsan la versión internacional. Y creo que Mario, ya... Sí, te escucho. ¿por qué? O sea, ¿en qué ellos se fundan de querer sacar de circulación la 960? Y Porque darle línea a otra versión. por dos razones. Primero, por la razón fundamental de que ellos están siempre en una constante, en una variante todo el tiempo, siempre están variando, siempre están cambiando, el texto no se mantiene estable, siempre el texto es alterable, no inalterable. Y otra es que, lamentablemente,
quieren sacar de circulación la versión 1960 porque rompe con la estructura conservadora. Es decir, hoy nos encontramos en un liberalismo evangélico. El liberalismo evangélico incurre en este tipo de cosas, necesita cambiar la Biblia, porque hay una cuestión muy importante. Satanás es muy hábil a la hora de atacar al individuo en la sociedad. Si Satanás deconstruye, entiéndame bien lo que estoy diciendo ahora, si Satanás deconstruye la confección idiomática del individuo, como lo está haciendo a través del lenguaje de género, por ejemplo, que es prácticamente un atrofio del pensamiento humano, Satanás también va a atacar al pueblo evangélico, haciendo también una deconstrucción bíblica, que es aguando o soslayando el texto bíblico, por ejemplo, ¿no? Claro, entiéndese. La pregunta que yo te hago, Luis, y que le hago a todos, es la siguiente. ¿Necesita un individuo un texto soslayado, aguado para poder entender? No. Para mí no. Para mí no. Es que cuando yo te digo a vos, por ejemplo, la versión internacional es más entendible, te estoy tratando de una manera subjetiva. Prácticamente te estoy diciendo que sos un ignorante, de una manera muy elegante, por así decirlo. Pero no deberíamos modificar el texto. No sé si hay alguna pregunta. Sí, ¿cuáles son las versiones que usan el texto crítico? ¿Cuáles son las versiones que usan el texto crítico? Sí, cómo no. Vamos a verlo ahora. Ahora se lo muestro de vuelta. ¿Sí? Acá están. Vamos a ampliar un poquito el concepto. A ver, dígame si lo ve, hermano, ahí. Yo lo voy a corregir. Ahí está. Las versiones que usan el texto crítico son esas. La nueva versión internacional. Versiones de la Biblia basadas en el texto crítico. La versión internacional. Dios habla hoy. Biblia del lenguaje sencillo. La Biblia textual Reina Valera actualizada. No, ojo, cuidado. Yo tengo acá la Biblia textual. Esta que está acá es la Biblia textual. Una cosa es la Biblia textual y otra cosa es la Biblia textual, la Reina Valera actualizada. Es algo totalmente distinto. Entonces, la Reina Valera actualizada, que son la versión 1977, la versión 1995 y la Reina Valera 2000, bueno, es una Biblia así. La Biblia de las Américas, ahora les voy a explicar algo de la Biblia de las Américas, del Comité Revisor de la Biblia de las Américas, y la palabra, la traducción viviente. La traducción viviente. Estas son las Biblias que, en cierto modo, son de las que están tomadas todas las... Es más, me acabo de enterar, no hace mucho tiempo, de que la versión internacional es una versión que está siendo usada como base para otras traducciones al castellano. O sea, esto está explotando prácticamente, ¿no? Y conozco iglesias evangélicas, entre comillas, de los hermanos que están usando la versión internacional. Conozco un hermano que hace videos en internet y se para al lado de un árbol y enseña el libro de Proverbios y lo hace en base a la versión internacional. Cuidado con eso, que es así. Estas son las Biblias que momentáneamente, por ahora, están siendo tomadas como base del texto crítico. La Reina Valera contemporánea también es del texto Todas. crítico. Si dice Sociedad Bíblica Unida, Eric, Ajá. si dice Sociedad Bíblica Unida, dalo por hecho que está tomada. El fundamento, la base de la Reina de la Sociedad Bíblica Unida es el texto crítico. Es como si vos agarrás y te agarrás una hoja del texto recibido, para darte una idea, te lo estampás en una remera y te ponés en la parte de adelante una copia de la remera de la hoja del texto crítico y en la parte de atrás te pones un eslogan que diga aguante el texto recibido y de la librería te van a sacar patadas. Esto es la realidad. Porque ellos realmente tienen un acto muy condenatorio. En la fecha o en la
ellos impulsaron, por ejemplo, permítanme la expresión y no quiero con esto ofender a nadie, no es mi intención, pero por ejemplo ellos impulsaron el famoso Día de la Biblia o Mes de la Biblia, que se hace comúnmente en todas las iglesias. Esto se hace porque en aquel momento había, vieron que antes no existen más los famosos colportores, ¿se acuerdan? ¿Los conocen? Eso existía en las iglesias antes. Y los colportores eran, aunque parezca mentira, eran personas que eran muy cuidadosas en las versiones que cada iglesia tenía. Tenían un trabajo muy increíble, que era decir, hermano, no use esta Biblia, hermano, no use esta Biblia, porque esto, por esto, por esto. Y ese ministerio desapareció. Bueno, desapareció por cuestión del internet, desapareció, pero prácticamente al caerse eso, se cayó un ministerio que era muy preservante para las iglesias, que era el hecho de decir, hermano, ¿cuál es la mejor Biblia? Mire, esta es la Biblia que se está vendiendo, esta es la mejor que hay, no compre esta Biblia, no compre. Eso desapareció, lamentablemente. Pero, lamentablemente, lo que tenemos que saber es el hecho de que hoy en la actualidad las iglesias están yendo más para el lado del error. Y, por ejemplo, la impulsora del famoso mes de la Biblia era nada más y nada menos que la Sociedad Bíblica Unida. ¿Mm? Bien, permítanme que quiero, no sé si hay alguna pregunta mientras. Le quería hacer una pregunta. Sí, adelante. Vio que en los últimos años se ha vendido mucho, haciendo diferencia las Biblias para las mujeres. Uh-huh. ¿Tiene entendido en qué versión está? Hasta ahora lo que yo he visto, acá en casa había un Nuevo Testamento para la mujer, que después no sé dónde está, y también sé que hay Biblia, y sé que las que yo vi, al menos las que yo vi, estaban en la versión 1960, de las que yo he visto. Lo que pasa que el problema está en que muchas de esas Biblias tienen adjunto devocionales, tienen poemas y tienen una cantidad de cosas más que hay que tener mucho cuidado a la hora de observarla y de verla, pero hasta ahora las que yo he visto, al menos, todas estaban hechas en base a la versión 1960. Después, en la actualidad, si hay algunas otras Biblias, no las vi. No sé si usted conoce el Ministerio de Dios en nuestros corazones. Sí, el de Dennis Moss. Sí, Nancy de Moss. Sí. Y ella, bueno, el Ministerio editó Biblia, pero como usted dice, es con comentarios, con un espacio inclusive para escribir. Claro. Pero no sé qué versión es la. Si usted la tiene, yo le aconsejo que tome la contratapa de la Biblia. En la primera. Ah, bueno, no sé, le prometo que lo voy a investigar y después le voy a responder el viernes que viene. Conozco gente que ha estado en esas conferencias y le voy a preguntar, pero no sé bien de qué está hecho porque no lo conozco. Yo lo que sí sé que conozco Biblias que son muy antiguas, bueno, más o menos hace 10 años, 20 años, de Biblias de la mujer, y estaban todas hechas con la traducción del Nuevo Testamento de Reina Valera. Lo voy a averiguar y la semana que viene le voy a responder esa pregunta. Bueno, gracias. No, nada. Bien, no sé si hay alguien más. Mario, Escucho, Luis. vos dijiste, las sociedades bíblicas unidas son las que tratan de sacar de circulación o eliminar prácticamente la 960. Sí. Y la que promueve la 960, o sea, la que resiste en realidad el embate, ¿qué sociedad bíblica es? La Sociedad Bíblica Trinitaria. La Sociedad Bíblica Trinitaria es una sociedad que se separa de esta organización, la Sociedad Bíblica Unida, y deciden. En realidad también es cierto, si vamos al caso histórico, la Sociedad Bíblica Trinitaria existe primero que la Sociedad Bíblica Unida. O sea, en realidad prácticamente la Sociedad Bíblica Unida
es el fruto que decanta de la crítica, de la alta crítica. Es decir, a la hora de tratar el texto bíblico, la alta crítica no se hace responsable. Dice un montón de cosas. Por ejemplo, la alta crítica cuestiona los milagros de Jesucristo, cuestiona los milagros en el Antiguo Testamento, cuestiona los milagros de los apóstoles. Es decir, hay una serie de cuestiones que pasan en la Biblia que la alta crítica los naturaliza. Entonces ahí está el problema. Y quieren explicar los milagros científicamente. Y bueno, eso es ya prácticamente algo que incurre en una aberración. Y bueno, y como resultado el auge de la sociedad, de la alta crítica, surge lo que se llama comúnmente la Sociedad Bíblica Unida. Dicho sea de paso, no se olviden nunca que viene como resultado de una organización ecuménica mundial. Cuidado. Es decir, hay una organización... Sí, escucho. Eso le quería preguntar, eso a nivel nacional, ¿no es cierto? Sí, claro. La República Trinitaria. Yo no sabía, nosotros no sabíamos de eso y bueno, cuando empezamos a hacer ese curso con Eric nos había comentado. ¿Se sabe quiénes componen esa Sociedad Bíblica Trinitaria a nivel nacional e internacional? Sí, a nivel nacional, el responsable o representante de la Sociedad Bíblica Trinitaria en Argentina es un amigo que se llama Alejandro Riff. Él vive en Rosario. Si puedo, les prometo que lo voy a llamar para que esté con nosotros. No sé cómo está él ahora, pero me gustaría tenerlo con nosotros. No sé si ya lo tuvimos, Eric. ¿Lo tuvimos en clase nosotros a él? No, en nuestras clases no. ¿No? En una clase cuando estábamos haciendo el curso de teología hace Por 3 eso, años. por eso, sí, por eso. Él estuvo con nosotros. Sé que él estuvo con COVID y estuvo bastante mal en ese tiempo. Sí. Pero Él estuvo ahora... bastante. Yo les prometo invitarlo a él, hacerle llegar un mensaje para que podamos tenerlo a él pronto y tratar estos temas, pero él es el representante de la Sociedad Bíblica Trinitaria aquí en Argentina. Bueno, él fue quien me regaló el Nuevo Testamento y toda la Biblia, quien me invitó a la presentación del Nuevo Testamento en Capital. Siempre estamos comunicándonos. Si ustedes quieren bajar material muy sencillo de él, entren en la página web que se llama Sociedad Bíblica Trinitaria. Así como suena, pongan en el Google Sociedad Bíblica Trinitaria, le va a aparecer la página web. Ustedes pueden entrar, hay mucho archivo en PDF, muy fácil, muy comprensible, y pueden bajarlo, imprimirlo y leerlo porque realmente es increíble cómo están trabajando esta gente. Así que ahí ustedes se van a poner al tanto de todo lo que hay en relación con las famosas diferencias entre el texto crítico y el texto recibido. Ustedes tienen ahí un documento donde ellos hacen la comparación de un texto con otro texto. Realmente son gente muy formada, muy preparada. Yo estuve una vez con un misionero que sabía hebreo, griego, arameo, una eminencia. Realmente tienen pero muy buena gente. Pero principalmente lo que yo destaco de ellos es la seriedad y el respeto con el cual tratan la escritura. Bien, no sé si quedó claro. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, nos quedan... Mario. Sí, te escucho. Sí, no, en relación a esto que estabas mencionando con relación a las sociedades bíblicas trinitarias, es que ellos decían de que ellos querían tener su propia versión, digamos, o traducción desde los originales, porque si bien todavía se imprime la 1960, el punto está en que no se sabe cuánto tiempo más van a seguir imprimiendo, que en cualquier momento ellos dicen basta y poder tener una versión fiel como en este caso las sociedades bíblicas trinitarias ofrecen. Ahí yo te quiero aclarar algo o corregir en algo, permíteme. Sí. La idea de ellos, no es que te contradiga, sino la idea de ellos es corregir la 1909. Claro. Eso es su único trabajo. Ellos no van a hacer una nueva versión. Ellos van a corregir la 1909. ¿Qué es esto que está acá? Ese es el Nuevo Testamento. Este es el Nuevo Testamento corregido.
De la 1909 es el Nuevo Testamento corregido. A ver si puedo buscar la contratapa. No se ve la imagen, Mario. ¿Cómo? No se ve la imagen. No, pues no lo acá tienen. A ver si alcanzan a ver ahí. A ver ahí. Esperen un cachito ahí. Este es el Nuevo Testamento corregido de la versión 1909. ¿Ven? Y acá en la parte de abajo, a ver si puedo. Esperen un cachito. Y ellos tenían el derecho de la 1909, ¿no es cierto? Derecho de impresión. Claro, totalmente, sí, por supuesto. Ellos siguen imprimiendo la 1909 porque todavía hay iglesias que usan la 1909. No sé si conocen a los hermanos libres de sana doctrina. ¿No los conocen? Bueno. Si alguna vez tienen la oportunidad de conocer a estos hermanos, acá en Argentina se han ramificado mucho en lo que tiene que ver con de Bolivia ha venido un grupo de sana doctrina, pero en realidad hay iglesias tradicionales. No sé si conocen, pero por ejemplo, yo conozco mucho acá en Lima y acá en Buenos Aires, las iglesias que fundó la línea de Marcos Sandino, acá en Buenos Aires, donde hay iglesias que son muy, muy conservadoras. Prácticamente, por ejemplo, para que tengan una idea, ellos no usan celular, no usan televisión, no están en las redes sociales, las iglesias no aparecen en las redes sociales, son iglesias de hermanos libres muy, pero muy conservadoras. O sea, se les llaman iglesias los hermanos libres de sana doctrina. Yo creo que ahí vos caes en pecado, te disciplina y tu restauración es más o menos a finales del milenio, más o menos para que tengan una idea. O sea, no te van a restaurar nunca. Bueno, estas son iglesias muy, 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 muy tradicionales. Algunas iglesias se desviaron y le llaman los lavapiés. O sea, en la Santa Cena una vez al año, ellos le lavan los pies a los hermanos. Para que tengan una idea, ¿no? Para llegar un poco cada vez más a llegarse a la originalidad, ¿no? No debe ser nada agradable lavarle los pies a Luis Altamirano, te puedo asegurar. Debe ser algo dantesco, Pero bueno, ¿qué va a ser? Para que tengan una idea. Bueno. Vamos a tener un parate de 5 minutos y vamos a otra parte, ¿puede ser? Y si quieren preparar alguna pregunta, la hacen. Nos paramos unos minutos, ¿puede ser? Dale.